Paisanas, paisanos, amigas, amigos, bienvenidos a Encuentros en la Radio desde casa a través de Nacional. Mi nombre es Celeste Acosta Román y junto con mi equipo nosotros le llevamos música, información, las historias detrás de las canciones, pero sobre todo nos acompañamos. Ya sabe usted que vamos también los martes y los jueves a través de las redes, por si usted desea vernos. Y si ahí nos deja un mensajito, mejor aún todavía, porque somos muy felices cuando los leemos. Y de qué parte nos está escribiendo también, si es que por ahí tiene a bien hacerlo. El día de hoy hemos empezado el programa escuchando una obra que le pertenece tanto en letra como en música al maestro Manuel Acosta Ojeda. Que valgan verdades, es un tema no muy conocido y la única que ha grabado este tema de forma profesional sería la maestra Carmen Flores con la guitarra de Carlos Montañez. Un abrazo para la maestra Carmen desde aquí. Bueno, este fragmento es la parte final del concierto de Rey Soto que presentó en el hall del Gran Teatro Nacional. Tuvo a bien escoger esta obra y con esta cerrar su presentación junto con Lucía Seijas en la flauta y con Dick Miñano en la percusión. Qué hermoso trabajo el que se viene realizando a través de los mejores amigos que nosotros tenemos, y qué bonito también es poner a disposición nuevos arreglos de canciones que tal vez no son muy conocidas, pero que están pues a la espera también de los aplausos, ¿no? O en todo caso de la crítica constructiva, como siempre tiene que ser. Y más bonito aún cuando nuestros músicos ya pueden tocar delante de las personas, ¿no? Que nosotros podamos aplaudir su trabajo y que ellos nos escuchen. Ay, de verdad, poquito a poquito, tranquilos, todos con serenidad, siempre cumpliendo las reglas. Ya sabe, ya nos lo han repetido hasta el cansancio, así que ya se nos aprendió, ahora sí queda, ¿no? Y hay que tener pues mucho cuidado. Si tú que me estás viendo todavía no te has puesto la vacuna, tranquilo, que no pasa nada. Por ahí tal vez un dolorcito, pero nada es comparado con lo que puede suceder si es que no nos vacunamos. Ojo, así que vamos a chequear ahí cuando nos toca y ir a hacer nuestra colita y listo, se acabó, volvemos a casa. Ahora vamos a recordar. Hace un tiempo ya, cuando el maestro Manuel Acosta Ojeda llevaba el programa que se llamaba en ese momento El Heraldo Musical, bueno, llegaron 4 muchachos. Se llamaban el grupo Amotaxe, bajo la dirección del maestro Mario Orozco. ¿Qué tema interpretaron? Canción de Fe.
¿Cuántos recuerdos de las cabinas de Nacional? Este es un archivo, pues, ¿no? Y allí grabábamos y al costado de nosotros estaban estos pianos de cola que hasta ahora nos acompañan, ¿no? Donde pues ha grabado Filomeno Ormeño, Lucho de la Cuba, Manolo Ábalos, ha estado Erasmo Díaz, Miguelito Cañas, en fin, cuánta gente bonita y buena, sobre todo, pues ha sido parte de esta casa. Pero para hablar con la siguiente generación, hoy estamos con dos jóvenes que son los que toman la posta, ¿no? Una responsabilidad también muy grande y sobre todo pues muy noble, ¿no? Recoger el legado que nos han dejado los mayores. Hace unos días les contaré que encontré a través de las redes algunos videos hechos de forma muy profesional, valgan verdades, sobre un género que ha venido a desuso, como es la polka. Y para hablar de eso, hoy estamos con dos personajes. Estamos con Gerson Zabaleta. ¿Cómo estás, Gerson? Buenas noches, bienvenido a Nacional. Buenas noches, Celeste. Y también para conversar sobre este género, hoy nos acompaña el profesor Daniel Solano. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Celeste. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación para poder conversar. Daniel, entonces empecemos. ¿De dónde viene la polka? Bueno, la polka inicia o se origina en Bohemia, ¿no? Lo que actualmente es República Checa, ¿no? En el año 1830, estamos hablando del siglo XIX exactamente. La polka viene del término pulka, ¿no? Que significa la mitad de. Esto en referencia a los pasos del baile de la polka, ¿no? La mitad de un paso, ¿no? Porque la polka se baila como que a pasos cortos, ¿sí? Y viene por ahí uno de las traducciones, y la otra es muchacha polaca, ¿no? En relación a que, bueno, quizás la admiración que sentían los checos hacia los polacos, ¿no? Por el hecho de haber sido ayudados de alguna manera en la revolución, ¿no? Como bien decías, el vals viene, son pasos largos, bien cadenciosos, porque se bailaban en grandes salones, ¿no? Grandes salones dorados de la aristocracia. Sin embargo, cuando se trajo aquí, bueno, y se bailaba pues en los callejones, ¿no? Entonces no podían darse esos pasos tan largos como los de los valses vieneses, ¿no? Entonces tenían que adaptar el baile también a la realidad, ¿no? Propia de, no solo de los callejones, sino de los cuartitos donde se armaban las jaranitas también, ¿no? Qué ricas que eran, ¿no? Bueno, ya nos llegará el momento también para volver a disfrutar de una deliciosa noche de Bohemia. Daniel, pero ¿cómo es que llega? Porque todos sabemos que todos tienen unas rutas, ¿no? O sea, ¿cómo es que hace su camino la polka para llegar acá al Perú? Normalmente siempre había un paso, ¿no? En Europa, ¿no? E Inglaterra era un lugar, digamos, donde luego esto se propagaba, ¿no? Era, digamos, el lugar de la moda, ¿no? Y bueno, obviamente el paso fue primero por Inglaterra y luego empieza a llegar a Latinoamérica, ¿no? A diferentes países, ¿no? Juntos con el vals también, ¿no?
Y bueno, el Perú es uno de ellos a mediados de la década del 50, del siglo XIX, ¿no? Se empieza a ser conocido, ¿no? Se empieza instrumental, ¿no? O sea, no había letra, ¿no? Porque era una danza, definitivamente, como mencionábamos, ¿no? Se adaptó a este formato de las jaranas, de las fiestas, no había, digamos que la música que empezó a componerse en aquel tiempo era anónima, no habían compositores, digamos, que lucraban o que monetizaban, ¿no? Que simplemente era para disfrutarlo. No se conocen los nombres de los autores de las primeras polcas, ¿no? Entonces, si la anterior música, o sea, la que estamos hablando antes de Pinglo, no tenía autor, ¿cuál sería para ti, cuál sería para ustedes el primer autor de polcas conocido? Los compositores de valses, ¿no? Porque el vals cundió un poquito más, digamos, caló un poco más ese género, no debido, bueno, al auge y a la fama que tenía en Europa, ¿no? El vals vino y estaba de moda, ¿no? Entonces, los compositores también, dentro de los géneros que ellos componían, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría componía polcas. La proporción más o menos era, digamos, de 10 composiciones, mayoritariamente eran valses, ¿no? Y siempre hacían sus 2 polquitas, 3 polquitas, digamos, más o menos esa era una proporción. Entonces, la mayoría de los compositores ha compuesto no solamente valses, sino por ahí ha compuesto algunas polcas. Sin embargo, hay uno que fue llamado el rey de las polcas, ¿no? Que es Pedro Espinel. ¿Por qué? Porque sus composiciones mayormente fueron orientadas a este género musical, ¿no? De la polca. Entonces escuchemos, pues, justamente del maestro Pedro Espinel. Este tema se llama Inquietud, y luego Gerson nos va a contar cómo es que se arma este equipo de trabajo.
Inquietud, de la autoría del maestro Pedro Espinel Torres, hoy en este quinteto que de los muchachos que se han juntado pues para trabajar sobre este género tan peruano, nuestro, ya acoplado también a nuestros sabores y saberes, ¿no? Hoy estamos conversando con Daniel Solano. Él es educador musical y es director de la Escuela de Música House Band, perdón, y Gerson Zabaleta, que es el director de este conjunto, ¿no? Este equipo que se ha juntado para darnos estos grandes momentos de la música. Él es músico docente con especialidad en el contrabajo en la universidad, lo que era antes el Conservatorio Nacional de Música. Cuéntanos, Gerson, ¿cuáles son los nombres de tus compañeros? En el primer violín tenemos a Marta Robles, en el segundo violín está Jesús Caldas, en la viola está Álvaro, en el violonchelo está Brenda Urtecho y en el contrabajo estoy yo. ¿Y cuál ha sido el objetivo en todo caso? ¿Por qué han hecho ustedes polka? Personalmente a mí me gusta la polka. Creo que es un género que ensambla muy bien en este formato, ¿no? Este es un formato de instrumentos considerados instrumentos sinfónicos, ¿no? Pero yo siempre tuve en mente el poder hacer este tipo de música, esta música que la consideramos popular, ¿no? En el ámbito académico se le llama a este tipo de música, como es la polka, música popular, pero adaptarlo, ¿no? A los instrumentos académicos, a los instrumentos sinfónicos. Y bueno, la instrumentación, en la instrumentación el primer violín está haciendo la melodía, ¿no? El segundo violín hace unos contrapuntos por ratos, ¿no? Que generan ese movimiento, le dan esa picardía. La viola está haciendo los contratiempos, el violonchelo a veces también toma un poco el protagonismo en la parte melódica, y bueno, el contrabajo siempre está marcando los pulsos, haciendo toda la base, ¿no? Durante toda la canción. Eso es más o menos lo que está pasando, ¿no? Ahí dentro de esta instrumentación. Y no solamente han escogido pues Inquietud, sino otra que también, aparte de tener varios arreglos, tiene también conflictos de las historias detrás de esta canción y también de los derechos de autor, como es A la Huaca China. Justamente cuando yo tenía que poner los créditos, me encontré un poquito en una encrucijada, ¿no? Porque sí no hay una autoría, se atribuye la autoría, ¿no? A la Huaca China, sí. Y no hay mayor, digamos, registro, ¿no? De autoría en ese sentido. Entonces, probablemente al autor original no se le ocurrió la idea de registrarla, ¿no? Como tal. No había dónde tampoco, claro, no hay que recordar eso, ¿no? Y digamos que tampoco los músicos, recordemos una parte quizás que no se ha mencionado, que no había, digamos, una profesionalización de los músicos como lo entendemos, ¿no? Por ejemplo, para dejar un registro, esto que tú ves aquí, todo está en partituras, por ejemplo, eso es un registro, ¿no? Aparte del registro audiovisual que ya hay, también hubiesen podido registrarlo en papeles, por ejemplo, pero tampoco hay eso, ¿no? Y en cambio los que vinieron después ya lo han podido hacer. La música sí es de Francisco Pérez, ¿no? El tema es con la letra más, ¿no? O sea, bueno, yo sé que la música que grabó Gerson es instrumental, pero la letra es la que no se sabe exactamente de quién es, ¿no? Hay como se le atribuye a 3 autores, ¿no? Hay varias letras también. Sí, ¿no? Y más bien Francisco Pérez es interesante porque es un compositor
formal, o sea, vamos a decirlo así, de conservatorio, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Él estudió en Buenos Aires, ¿no? Y le hizo mucho aporte a la música criolla también, ¿no? Y bueno, es interesante eso, ¿no? Porque yo siempre decía, bueno, en ese tiempo todo era pues de callejón, era empírico, ¿no? Pero no, él como que resaltó la música peruana o la música criolla, en este caso la polca, esta polca, de manera académica, ¿no? Es un dato también interesante. Claro. Bueno, chicos, hasta otro rato. Ahora nos vamos a ir a escuchar justamente pues esta polca. Se llama A la Huacachina y hoy han estado con nosotros Daniel Solano. Él es educador musical, director de la Escuela de Música House of Band, y Gerson Zabaleta, que es el director y el arreglista también de estas dos polcas que consideramos el día de hoy, y aparte docente también de la Universidad de Música que está en el centro de Lima, ¿no? Mientras suenan los tambores, ahí suena Lima, Lima, hacho, guacho, ya, en fin. Nos vamos. Gracias, muchachos, un abrazo, a seguir trabajando. Gracias, Celeste. Gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí llegamos en las redes, porque nosotros continuamos en la radio y en las 70 repetidoras que tiene Nacional en todo el territorio patrio, sumado además a la www.radionacional.com.pe. Con Baruch Urbina en el sonido, Rafael Cifuentes en los controles, Kelly Grados en la coordinación general, y el día de hoy nos acompaña Ángel Fabián en la edición de video. Celeste Acosta en la producción y en la conducción de este pequeño espacio. Nos despedimos de las redes hasta el día martes. Tupanachi Cama.